La cuántica es sorprendente, lo que es absolutamente impresionante es que se pueden, esas cosas sorprendentes y antiintuitivas, se pueden medir y comprobar experimentalmente, y esa es la revolución, ¿no? Son la aplicación de propiedades fundamentales de los entes cuánticos, de la materia y de la luz, esencialmente, que actualmente, dado que somos capaces de manipular tanto la materia como la luz a escala prácticamente átomo a átomo o fotón a fotón, pues están empezando a ser disponibles, y por eso se habla de revolución, precisamente por esa disponibilidad tecnológica, ¿no? Están basadas en conceptos de la mecánica cuántica que se conocen desde que se introdujo la mecánica cuántica a principios del siglo XX, pero que hasta hace unas 2 o 3 decenas de años, y actualmente con mucha más potencia, no están disponibles a la hora de generación de tecnología porque no se habían podido implementar experimentalmente. Yo creo que en las tres fundamentales, 3, 4, porque bueno, la primera de ellas, que sería computación y simulación cuántica, pueden considerarse unidas, tanto en esto, computación, simulación cuántica, como comunicaciones cuánticas, como una menos conocida quizás para el público, que es la metrología y la sensórica cuántica. En las tres se está trabajando muchísimo. Y yo diría que en los últimos 10 años el crecimiento y el interés es exponencial, tanto en financiación pública como privada, por muchos motivos, fundamentalmente desde el punto de vista de la computación y de las comunicaciones cuánticas, pues desde el punto de vista de la seguridad, de la ciberseguridad y de la potencia computacional y la aplicación de potencia computacional. Porque en principio lo que se pretende con la computación cuántica en particular es abordar problemas para los cuales se habla de la ventaja cuántica, es decir, hacer cosas con un ordenador cuántico que serían imposibles de hacer con un ordenador clásico, mejor que imposibles, que tardaríamos miles de años en hacer con un computador clásico, aunque mejoren mucho la tecnología de computadores clásicos. Entonces hay ciertos problemas, entre ellos uno muy importante para la seguridad informática, que es el sistema de claves que utilizamos fundamentalmente, el sistema RSA, que con un ordenador cuántico suficientemente potente, que todavía no existe, podrían ser craqueadas, cosa que es imposible desde un punto de vista de un ordenador clásico actual. Entonces, eso por un lado, ¿no? Eso, si alguien construye un ordenador cuántico mucho más potente de los que tenemos actualmente, tendríamos en peligro la seguridad básica informática de la que estamos utilizando, que se utiliza en casi todas las comunicaciones cuánticas, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado, este aspecto de la computación cuántica abre no solo en esto, sino en muchos otros campos, posibilidades de computación y de mejora computacional increíble, desde la simulación de materiales a la inteligencia artificial, por ejemplo. Es decir, bueno, puede permitir en algunos ámbitos avances muy superiores y muy rápidos a los que conseguiríamos con la computación clásica. Eso es desde ese punto de vista. En las comunicaciones cuánticas, pues un poco vinculado con eso, es posible, digamos, proporcionar cuánticamente seguridad en las comunicaciones, basándose en que esencialmente los sistemas cuánticos, lo que se llaman los sistemas de comunicaciones cuánticas, permiten detectar al 99,99% si ha habido un observador, un espía que ha interferido en la comunicación. Y eso es algo muy importante también, y eso es algo que está ya comercializado. De hecho, se están empezando a implementar y están implementadas algunas redes de comunicaciones cuánticas. Y en tercer lugar, los sensores y la metrología cuántica, pues ligado a lo que he comentado antes de la posibilidad de manejar y manipular a nivel atómico y fotón a fotón la materia y la luz, pues eso nos está permitiendo bajar la escala y la precisión de los sensores de una manera brutal. De hecho, la última reforma del Sistema Internacional de Unidades está en buena parte basada ya en la física cuántica. Se ha dado un giro copernicano en ese sentido, precisamente por esto, porque la precisión en las medidas de constantes fundamentales en física cuántica y la posibilidad de manipular sistemas a escala atómica y molecular, pues puede dar sensores
absolutamente increíbles comparados con los que tenemos ahora. Por ejemplo, medidas de campos eléctricos y campos magnéticos súper precisas, que no tienen nada que ver con las medidas que tenemos actualmente. Entonces, ahí también se abre, es menos conocido desde el punto de vista del público en general, pero se abre un abanico de posibilidades muy interesante, en el cual hay muchísima investigación en este momento. En términos generales no hay mucha, yo creo que es un salto cualitativo en cierto sentido, pero no va a cambiar mucho el panorama que ya tenemos. ¿Qué quiero decir con esto? En cuanto a computación cuántica, no vamos a tener, creo yo, un ordenador cuántico en casa. Es decir, un ordenador cuántico, como vamos a ver, es algo muy complicado, porque es muy pequeño por un lado, pero muy exigente por otro, porque esencialmente es algo, son átomos, fotones, unos pocos, pero tienen que estar completamente aislados del entorno. Eso significa una cantidad de condicionantes experimentales que hace que eso no es algo que podamos llevar como un portátil, ¿no? O sea, y lo que todo el mundo está, yo creo que en el ámbito de las tecnologías de computación y simulación cuántica, todo el mundo está pensando en que van a ser herramientas complementarias a las de los ordenadores actuales, es decir, de gran potencia. Es decir, va a dar un impulso a la computación que no se conseguiría con los computadores clásicos que tenemos ahora, ¿vale? También desde el punto de vista de algoritmos, porque no solo es desarrollar el hardware, sino que hay que desarrollar el software, y el software cuántico es distinto. Y ese software cuántico se puede correr sobre un ordenador cuántico o se puede correr también sobre un ordenador clásico. Eso es la simulación cuántica. Entonces tenemos nuevos enfoques para algoritmos, que eso son ideas nuevas en computación, que son, digamos, muy útiles desde todos los puntos de vista. O sea, creo que va a ser un impulso en ese sentido. En las comunicaciones, lo que decía, sobre todo incidiendo en la ciberseguridad. Sí que van a ser herramientas, que ya lo son, de garantizar ciberseguridad, ¿vale? Y ya lo son, eso está comercializado. Ordenadores cuánticos, digamos, Google, los que voy a mostrar, pues son de unas decenas de qubits, ¿vale? Pero bueno, para hacer lo que decía antes de craquear una clave, pues igual necesitamos acoplar 100 ordenadores de 1000 qubits, eso todavía no está, ¿no? Entonces, bueno, hay que ver. Las potencialidades son muchas, hay que ver en qué se realiza eso, porque eso es muy costoso desde el punto de vista también energético y medioambiental, porque eso es todo el aspecto que al final comentaré también un poco. Entonces, yo creo que va a ser un impulso, es un impulso en el que todo el mundo está metido, es una carrera global, porque además es cierto que con todos los expertos con los que se habla, dicen que va más rápido de lo que se esperaba. Eso es un poco la idea, porque se está invirtiendo mucho dinero, las compañías privadas están invirtiendo mucho dinero y hay mucho interés, fundamentalmente desde el punto de vista, digamos, de sociedad en general o de las grandes compañías vinculado con la ciberseguridad, pero también va a ser muy interesante desde el punto de vista de la ciencia básica, porque va a permitir hacer cosas hasta ahora, ahí sí que probablemente disruptivas, probablemente los computadores cuánticos en simulación de materiales, en nuevas espectroscopías y en cuanto a lo que se refiere a los sensores cuánticos, sí que van a ser mucho más disruptivos. Lo otro yo creo que es más una aceleración que una disrupción, ¿no? Que es quizás lo más famoso, lo que más se oye. Pero desde el punto de vista de ciencia fundamental yo creo que van a ser muy importantes. Desde el punto de vista teórico, la cuántica es sorprendente, y enfatizaré un poco eso en el sentido de que no es intuitiva, es decir, que yo creo que tenemos que olvidarnos de nuestra intuición del mundo real, ¿no? Del mundo en el que vivimos para entender esto, ¿no? Tiene un lenguaje propio y ese lenguaje propio matemático es el que proporciona toda una serie de propiedades que, segunda parte, lo que es absolutamente impresionante es que se pueden, esas cosas sorprendentes y antiintuitivas, se pueden medir y comprobar experimentalmente, y esa es la revolución, ¿no? Pasar de algo que se sabía que podía a poder comprobar experimentalmente que el mundo cuántico no tiene nada que ver con nuestra intuición del mundo clásico, y que eso tiene aplicaciones muy importantes, ¿no? Yo creo que ese es un poco el resumen.